Un gusto saludarles, apreciados hermanos, y compartir con ustedes una experiencia inolvidable en un viaje que hicimos al país de Angola, en África. La Universidad de Montemorelos me pidió que fuese en compañía de mi esposa a graduar una generación de alumnos de teología, puesto que es extensión de Montemorelos. En aquella ocasión nos regalaron estos vestimenta típica de aquel país, que hoy nos la ponemos para compartir con ustedes esta hermosa experiencia espiritual. Nos habían dicho aquí en Montemorelos, el pastor Tim, que no deberíamos de dejar de ir a un lugar muy especial para la iglesia, donde han sucedido milagros en nuestra época. Es un lugar donde cae maná. Actualmente todavía cae maná. Y quiero contarles la historia. Llegamos a ese lugar después de varias horas de ir en un carro, en un jeep, porque había lugares donde teníamos que bajar a un río y subir, y bastante difícil, pero llegamos a ese lugar, precioso lugar. Un lugar que tiene la iglesia, y la iglesia donde se reúnen los hermanos es en un lugar alto. Y al fondo se ve todo el terreno que tiene la iglesia, y es un lugar hermoso, donde no tienen actualmente nada, pero en un futuro quizás ellos construirán una escuela o algo allí. Fuimos recibidos por los hermanos que viven en este lugar. Al lado de la iglesia hay una chocita donde viven el hermano que cuida la iglesia. Y quedan los restos de lo que fue la misión en aquella época, donde había ido un misionero norteamericano para trabajar en aquel lugar. Era la época de la guerra. Angola es un país que ha sufrido mucho por la guerra, y estaban en la época de la guerra, había sequía, y el presidente de la misión había salido fuera de la misión, y estaban los hermanos y la familia del pastor preocupados porque a causa de la sequía ya no tenían alimentos. Un día se reunieron en la iglesia y la hermana dijo: vamos a orar para que suceda el milagro que sucedió con el pueblo de Israel. Vamos a pedirle a Dios que envíe maná para que nosotros podamos comer. Estaban allí, y una de las niñas del pastor salió a la parte de afuera y regresó a la iglesia comiendo algo dulce, y la mamá le preguntó: ¿qué estás comiendo? Y la niña le dice: unos europeos vinieron y me dieron esto. Y entonces era respuesta precisamente a las oraciones que ellos habían hecho a nuestro Dios. Después de eso, por mucho tiempo estuvo cayendo maná, y ellos fueron alimentados por este precioso alimento del cielo. Hagan de cuenta que vemos palomitas, es como palomitas, y nosotros lo probamos y es algo dulce, muy sabroso. Quiero decirles que en la actualidad todavía cae maná. No recuerdo bien, pero creo que es el día jueves, y nosotros fuimos un jueves, pero había llovido, y el hermano que vivía allí nos dijo: por causa de la lluvia se deshace, pero actualmente todavía cae maná, como evidencia de que Dios tuvo de aquellos hermanos en aquella época. No es mucho el que cae en la actualidad, es poco, y ha ido gente allí para ver este gran milagro en aquel lugar. El maná cae en los terrenos adjuntos al templo. Hay un pequeño bosque de eucaliptos, y allí es donde se le encuentra en la mañana. Cierta ocasión, como siempre hay gente incrédula, dijeron que eso era algo que caía de los árboles, de los eucaliptos, y fueron para acampar en ese lugar incrédulos. Sin embargo, esa noche
el maná cayó y más abundante en un terreno un poco más lejos donde no había ningún árbol. Estaba limpio el terreno, allí cayó el maná. Es solamente en la región cercana al templo de aquella misión que se tuvo en Angola, en África.